Hola, ¿cómo estamos, mis amigos, mis amados hermanos? Continuamos con esta segunda parte de este, de la fiesta de Pentecostés. Estamos, en- hola, bueno, hermanos, amados, ¿cómo estamos? Estamos en la fiesta en la segunda parte de esta explicación de la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo estamos? Todos los amamos, los bendecimos. Nos quedamos en la otra explicación. Y pues hablábamos, ¿verdad? Que pues para que esta fiesta de Pentecostés es una fiesta donde la iglesia de Jesucristo de Hechos 2 recibió poder. Nosotros tenemos un poder y una autoridad que no debemos de perder. Pero también esta fiesta nos recuerda que este, pues el hacha, ¿verdad? El hacha está lista para todos aquellos árboles a las raíces que no demos fruto. Entonces hablábamos era muy importante, nos quedamos en que es muy importante dar fruto, y hay fruto de arrepentimiento, porque la principal poder, la principal acción del Espíritu Santo, pues es precisamente eh, convencernos de pecado. Entonces, cuando nosotros escuchamos, estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, escuchamos las predicaciones de los pastores, de los evangelistas, de los apóstoles, de los profetas y de los maestros, el escuchar la palabra de Dios, la Biblia, empieza a ayudar a nuestra fe y nos damos cuenta, ¿verdad?, de que muchas veces pues estamos en pecado. Y entonces el Espíritu Santo nos va convenciendo de ese pecado y de la condenación que tiene ese pecado. Pero lo más importante es reconocer que somos pecadores y de arrepentirnos, de dejar de hacerlo, de caminar conforme a los caminos de perfección y de justicia de Dios, que no es otra cosa que obedecer sus mandamientos. Y eso hace que el Espíritu Santo pues esté en nosotros y que su autoridad y su poder se manifieste en nosotros. Ya veíamos que decía en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Tiene una función. Pues para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, pues sí, o sea, el poder de que nos hemos arrepentido, el poder de que hemos transformado nuestras vidas, de que éramos mentirosos, ladrones, majaderos, adúlteros, fornicarios, tal vez homosexuales, en fin, todos los pecados que vienen en la Biblia, idólatras, sobre todo ocultistas, adoradores de la muerte, en fin, brujos, hechiceros, ladrones, asesinos, homicidas, todo eso nos arrepentimos. Una de las más importantes, que no celebramos las fiestas, ¿no? Ese es un pecado, el cuarto mandamiento. Muchos no conocemos qué es un Shabbat, qué es la Pascua, los panes sin levadura, las primicias o esta fiesta de Pentecostés. Entonces nos arrepentimos y empezamos a ser testigos de vidas transformadas, ¿verdad? A lo mejor estábamos enfermos de una enfermedad incurable, de cáncer, y el Señor nos curó, nos sanó, por ejemplo, como yo, que hace 4 años, pues yo realmente me morí y el Señor nos resucitó y estamos hoy aquí sirviendo al Señor. Y a las principales personas que somos testigos, pues es a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos. Después dice a Judea, vea que a lo mejor son tus vecinos, tu nación, los más cercanos de ti. A Samaria, a lo mejor las naciones vecinas y hasta el último del mundo, ¿no? A lo mejor China, por allá. Bueno, entonces todo eso es la razón por la cual como iglesia nosotros recibimos al Espíritu Santo y el poder. Ahora fíjense muy bien. Por ejemplo, al pueblo de Israel, en Mateo 21:43-44 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino de Dios. El reino de Dios viene
a partir de Mateo 5 y en todas las enseñanzas de Jesucristo, sobre todo en todas sus parábolas. Y el que cayere sobre esta piedra, pues será quebrantado, o sea, el que tropezare, el que no cree en Jesucristo, y sobre quien ella cayere la desmenuzará, que es la piedra del ángulo, que es Jesucristo. El que no quiere seguir, pues, los frutos del reino de Dios, que tienen que ver con el amor, con la obediencia, los mandamientos, con la fe, sobre todo con el fruto del Espíritu Santo, que ya lo volvemos a repetir, que viene en Gálatas 5 del 22 al 23, que es el amor, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la paciencia, la templanza, el dominio propio y la fe. Entonces, sí, o sea, así como se le quitó a los elegidos, que son Israel, que no se ha olvidado el Señor de ellos, pero si ellos que están injertados, que más bien aquellos que son el olivo original, pues se les quitó por nosotros que no éramos más que gentiles, pues nosotros también podemos ser desinjertados y puede venir el hacha contra nosotros si no damos fruto espiritual. Entonces es muy importante la exhortación de la fiesta de Pentecostés de buscarse ese fruto, Señor. Entonces, y ya hablamos, ¿verdad? Que la palabra poder, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene dos orígenes. Dunamis, que significa potencia, poder en sí, pues que son milagros, ¿no? Resucitar, expulsar demonios, todo lo que tiene que ver con poder hacer algo. Y exocia, que es potestad o autoridad, ¿sí? Que ya les recomiendo que vean el video de autoridad para que no se cometan los errores y tratemos, que es parte del fruto, cumplir con esos requisitos para que esa autoridad no se disminuya y no se vaya de nosotros, no se nos sea quitada. La verdad es que el reino de los cielos es poder, no es palabras. Son palabras que producen cambios, que producen acciones, que producen cambios de comportamiento, de conducta y de vida, ¿sí? Son cosas de donde tú te vas a morir y resucitas, donde tú eras de una manera terrible y cambias completamente porque hay un verdadero arrepentimiento. 1 Corintios 4:20, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir, fíjense muy bien, sino vivir por el poder de Dios. Eh, Hay algo que posteriormente a ver si hablaremos del ministerio angelical. En algunas ocasiones hemos hablado de las virtudes. Yo les he hablado que los salmos per se, todos los salmos tienen una virtud. Por ejemplo, en el ejército hablamos que el 75 batallón de infantería, que el 108 batallón de infantería, o que el cuarto batallón de ingenieros, que el cuarto brigada o regimiento de blindados, que el octavo regimiento de caballería. Entonces, igual, los salmos son como nombrar a esos batallones especializados porque cada salmo tiene una virtud. Pero aquí a la virtud nos vamos a hablar que es poder de Dios para hacer lo bueno y que no es otra cosa que los ángeles de Dios, los ángeles obedientes de Dios, que muchos como ejércitos celestiales están especializados. Entonces, cuando nosotros oramos con un salmo y estamos y tenemos todavía esa autoridad, no la hemos perdido, entonces podemos clamar para que esos ángeles especializados, esos batallones, esos regimientos, esas legiones de ángeles vengan en nuestra ayuda. Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo y podemos ir aprendiendo que al orar a través de los salmos se activa ese poder de los ángeles que vienen a ayudarnos para que nosotros hagamos lo bueno y ellos también. Por eso decía que en Marcos 1:27 se maravillaban las personas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué se asombran? Discutían. ¿Qué es esta doctrina y con qué autoridad, con qué potestad, con qué poder manda a los espíritus inmundos si lo obedecen, ¿no? Nos hemos visto cómo Yeshua y los apóstoles tenían autoridad y desde luego la iglesia, todo el que es verdaderamente cristiano tiene esa autoridad para echar fuera demonios, pero otra vez tienes que estar en santidad y cumplir con esos requisitos y no sales malherido. Si no, en lugar de que tú eches al demonio, el demonio te avergüenza, porque te va a decir, tú qué vienes aquí a echarme si eres adúltero, eres fornicario, eres malediciente, eres ladrón. Y tú ni siquiera te sujetas, no estás en una congregación, no diezmas, no ofrendas, pues ese es el detalle otra vez, ¿no? Entonces,
Pero sí, como hijos de Dios podemos echar fuera demonios, podemos orar y en muchas ocasiones pues la gente pues puede sanar y podemos orar por todas las cosas. Y eso es a través del Espíritu Santo, del poder de la autoridad y también de los ángeles. El reino de los cielos viene a ayudarnos y a orar para protegernos y guardarnos. Respondiendo el ángel, le dijo al Espíritu Santo, vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, fíjense, un ángel, una virtud, un arcángel, más bien fue Gabriel, llega, visita a María, y bueno, pues el Espíritu Santo permite que Yeshua, que Jesucristo nazca en María, siendo virgen. Eh, Fíjense, por ejemplo, todas las personas cuando rodeaban a Jesucristo, toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Simplemente con tocar a Jesús salía el poder sanador y la gente se curaba, ¿no? Entonces, por eso mucha gente se acercaba a él. Luego dice en Marcos 5:30, nuestro Señor Jesucristo, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿No? Y se sanó la mujer que tenía una enfermedad de problemas endocrinológicos, que menstruaba y fue sanada. En Lucas 9:1 vemos cómo Yeshua delega esa autoridad, ¿sí? No solamente la tiene nuestro Padre Celestial, Jesús, Jesucristo y el Espíritu Santo, sino que Él puede delegarla. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, va siempre de la mano, sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades. Entonces, esa autoridad, esos grandes milagros que hacían los apóstoles, muchos más grandes que incluso que Jesús dijo el Señor, haríamos nosotros. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahí volvemos a ver cómo nuestro Padre Celestial le delega el poder a Moisés. Y a Moisés lo hizo Dios delante de Faraón, ¿sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza o aquel que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. No cabe duda que es muy importante que nosotros conozcamos, entendamos y operemos con esos poderes del Señor. La fe es muy importante porque nosotros debemos estar confiados que así como nuestro Padre Celestial levantó a Jesucristo de los muertos, cuando nosotros moramos seremos levantados y si aún estamos viviendo seremos arrebatados. Fíjense qué bonito dice Jesús en Juan 10 del 17 al 19. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, aunque Yeshua lo resucitó el Padre eterno, él tenía el poder para resucitar y él tenía el poder para dar. O sea, él obedeció a su Padre, pero también por amor a nosotros se entregó a sí mismo. Y eso pues hace todavía que nuestro Padre Celestial lo ame. Entonces, podemos ver cómo nosotros, como iglesia, como pequeños ungiditos, como pequeños cristos, lo que significa cristiano, pequeño ungido, donde el Espíritu Santo mora en nosotros, hay poder, porque Dios mismo, Jesucristo y Dios Padre, viven en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero también el Padre nos ha delegado en Yeshua y Yeshua nos ha delegado en el Espíritu esa autoridad y ese poder. Y eso es una señal de que Él nos ama. Esa es una señal muy importante que nuestro Padre Celestial nos ama. Pero el fruto, pues, es que seamos agradecidos. El fruto es que seamos obedientes a sus mandamientos, estatutos y preceptos, porque dice que el que obedece al Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en él, ¿verdad? Y lo bendecirán. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a decir que somos cristianos si no amamos al Padre, si no amamos a nuestros hermanos,
si no nos amamos nosotros mismos, ¿no? Ya hablábamos, ¿no? Que pastor sin panza, pues no da confianza, pues ¿cómo nos va a amar un pastor si no se cuida a sí mismo, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos, ser mayordomos, administradores, cuidadores de tantas bendiciones que Dios nos da. Y esta es una de las bendiciones más grandes, el poder y la autoridad y el Espíritu Santo que nos ha dado. Para empezar, el Espíritu Santo nos da vida. El día que muramos, el Espíritu se va, ¿sí? Por eso hasta en los más malos el Espíritu Santo está ahí. Por eso no los debemos maldecir, debemos de bendecir a todos y esperemos que el Espíritu Santo en cualquier momento pues convenza de pecado a las personas. Y los que son, pues son de Dios, y los que no, pues no son de Dios, son de hijos del diablo. Por eso es que se está esperando la cosecha. El Pentecostés es la cosecha del trigo, porque el diablo también sembró su cizaña. ¿Cuál es la diferencia? Que el trigo alimenta y la cizaña envenena, aunque se parecen, ¿verdad? No podemos saber quién sí es y quién no es hasta que el Señor nos juzgue. Pero por nuestros frutos los conoceréis. Pues no puede alguien malo, ¿verdad?, dar frutos malos. Y alguien bueno, pues dar frutos buenos. Los malos tienen dos enemigos, a Dios Padre y a sus ángeles, y a ellos mismos, entre ellos mismos se lastiman, entre ellos mismos se roban, entre ellos mismos los malos solitos se dan entre ellos, ¿sí? Por eso pues hay que alejarse en la medida de ellos, hay que bendecirlos, orar, pero de preferencia pues no estar en yugo desigual con personas pues que no son hijas de Dios, porque pues tú traes bendición y qué padre, ¿no? Él te trae maldición y te traiciona, es ingrato, te quiere demandar, te quiere amenazar, está enojado, te habla mal. Pues, ¿para qué quieres ese tipo de personas? No debemos estar con ese tipo de personas. La obligación como iglesia es congregarnos y compartir con hijos de Dios, con hermanos. A veces como jóvenes, pues se desesperan, ¿verdad? Porque, pues sí, la iglesia es pequeña, ¿verdad? Amplia es la puerta que va a la perdición y pequeña es la puerta de la salvación. Esa sí es una verdad. La verdad es que somos poquitos, somos un remanente pequeñito, pero como diría alguno de mis hermanos, dice alguno de los pastores, yo con mi Dios, ¿verdad? O Dios y conmigo, pues soy mayoría. ¿Para qué quieres migajas? ¿Para qué quieres estar con los perdedores? Entonces, pues unámonos, mis amados hermanos, continuemos en este peregrinar, ¿verdad? Esperemos celebrar la próxima fiesta, que es la de las trompetas, pero mientras, pues hemos celebrado la fiesta de Pentecostés y hemos podido meditar de la importancia de esta fiesta, en primer lugar en cumplirla y celebrarla, eso es lo más importante. Gracias por todos los que la celebraron, que vinieron, y en segundo lugar, pues por mantenerla, que no perdamos nuestra autoridad, que no perdamos nuestro poder, que no apaguemos el Espíritu Santo y que diariamente pues tengamos frutos de arrepentimiento, frutos de evangelismo y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Para con nuestro Padre Celestial, para con Dios, para con Yeshua, para con el Espíritu Santo, amor, gozo, paz, para con los prójimos, con las demás personas, pues bondad, pensamientos de bien, ¿verdad? Palabras de bien, acciones de bien, ¿sí? Y paciencia, paciencia, porque pues es que, pues hermanos, todos sin querer nos lastimamos. Dice, toleraos los unos a los otros, ¿en el qué? En el vínculo perfecto que es el amor. Finalmente, Dios los ama, ¿por qué nosotros no los vamos a amar? Si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no los vamos a perdonar? ¿Sí? Y bueno, el más importante, porque el enemigo más importante de nosotros es nuestra propia carne, nuestra mala inclinación, ¿verdad? Por eso, templanza, dominio propio y fe. No te pierdas, no te pierdas, hermano, lee la Biblia, no dejes de orar, estudia la Biblia. Y bueno, pues puedes estar viendo estos videos, estas pequeñas cápsulas, estas pequeñas enseñanzas, ¿verdad? Que son con amor, con sabiduría, con ciencia, y que no son más que el Espíritu Santo hablándote para que tu fe crezca. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Dios de la Biblia. Lee la Biblia, ahí te va a hablar el Espíritu Santo, pero léela. Pero antes que nada, repite conmigo esta oración. Yo creo en Jesucristo, en Yeshua Hamashiach Adonai, que murió por mí hace más de 2000 años en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados.
Yo creo que Él está ahorita en el trono y me está escuchando. Yo lo recibo y lo acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida. Y me comprometo a obedecerlo, a llevar una vida de sumisión a Él, a su bendita palabra que es la Biblia, a través de la guía del Espíritu Santo. Soy lleno de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach Adonai, y que Él me revele todos mis pecados y me convenza de todo pecado, para que cambie mi vida, para que sea una vida de poder y de autoridad, para que sea una vida que esté llena de amor, de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, de paciencia, de templanza, de dominio propio y de fe. Y yo renuncio a Satanás, a la muerte, a toda religión, a toda ideología, a todo aquello, a toda persona, potestad, principado, gobernador, hueste de maldad, ideología, que me separa de la fe en Jesucristo, que me separa de la fe en Jesús que murió por mí, que es el único Dios verdadero. Yo renuncio a todo eso, a la muerte, a Satanás, a los demonios, a religiones, ideologías, comunismo, y, no sé, a todo aquello que me está estorbando en este momento para recibir la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Padre eterno, como tu Hijo que me has hecho, ya que he recibido a Jesucristo, te pido que me llenes de tu Santo Espíritu y que me bautices y que me llenes con tus dones espirituales para edificar a toda tu iglesia. Yo soy miembro desde este momento de la iglesia cristiana, en el nombre de Yeshua, y necesito de un pastor, y necesito de hermanos, y necesito aprender, necesito diezmar, y necesito unirme en oración con otras personas. Ayúdame cada día, Padre Santo, y no me dejes. Y si he de morir antes de tiempo porque estoy enfermo, llévame a tu presencia y perdóname mis pecados. Si me has de mantener aquí porque te soy útil, pues permíteme, Señor, ser arrebatado junto con tu iglesia o resucitar durante la primera resurrección de los muertos. En este momento yo soy hecho un hijo de Dios, soy un rey y un sacerdote de la orden de Melquisedec. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el demonio, Satanás y ninguno de esos potestades, principados y gobernadores tiene parte y suerte en mi vida. Yo renuncio y te pido, Padre Santo, que con tu sangre me cubras y me protejas de todo mal. Cíñeme con tu verdad, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe y la espada de la palabra de tu Santo Espíritu y las sandalias de paz de tu Santo Evangelio. Líbrame, Padre eterno, de todas las maldiciones y de tus grandes juicios terribles, el de la espada, las pestes, las enfermedades, Señor, de la pobreza y de la escasez, y de toda fuerza sobrenatural, de terremotos, de bestias, y de todas esas cosas y maldiciones que vienen por desobedecer tus mandamientos, estatutos y preceptos, pero sobre todo por desobedecer el Evangelio, por no creer en Yeshua HaMashiach Adonai, y por no permitir que su Santo Espíritu more en autoridad y con todo poder en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre Santo. Te damos gracias por la fiesta de Pentecostés y permítenos volverla a celebrar el año que próximo. Y mientras tanto, permítenos llegar al próximo Shabbat de cada semana y a la fiesta de las trompetas, al Yom Teruah. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach Adonai, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues saludos, bendiciones a todos. Espero verlos pronto, sobre todo a los que nos siguen a través de estos videos de YouTube, de las redes sociales, del WhatsApp, y pues a todos los que tenemos la gran bendición de poderlos abrazar, de poderlos ver, de poder platicar y de poder convivir con todos ustedes. En el nombre de Yeshua HaMashiach Adonai. Amén.